Hola a todos, esta es la lectura de México en solidaridad con Palestina. Yo soy Óscar de Pablo y vamos a presentar a los poetas Paula Abramo, que está aquí a mi lado, Lucía Picholula, Atahualpa, Citlali, Alejandro, Julio César, Elisa, Tania y si hay tiempo, yo mismo leeré un poema. Los dejo con Paula Abramo. Hola, buenas noches. Voy a leer 3 poemas de distintos poetas palestinos traducidos por Shadi Rohana en su antología Contra el apagón. Este es de Iba Abu Nada, 10 de octubre de 2023. Con mis obligatorias oraciones y con mi plegaria, la del buen consejo, te protejo. Cuando del general sale la orden y antes de que ésta se convierta en algara, erijo una fortaleza inmediata para cada minarete, para cada barrio. Te protejo, te prometo, con la sonrisa de algún chiquillo capaz de cambiar la ruta del cohete antes de que se estrelle, mientras los pequeños duermen como duermen los polluelos abrazados en el nido, te protejo. No caminan ellos hacia el sueño, es la muerte quien los conduce de noche hacia su morada. Las lágrimas de sus madres, palomas, aparecerán mañana y detrás de cada tumba volarán. Protejo al padre de los pequeños, quien tras cada bombardeo se dedica a reforzar la torre que se inclina. Quien dice a la vista de la muerte, ten piedad de mí, espera, ven tarde, un poco más tarde. Ellos me enseñaron a amar mi vida. Concédeles una muerte bella, tan bella como solo ellos son. Te protejo de una herida, de nuestra muerte certera desde que fuimos tragados, asediados por una ballena. En el norte, a cada bombardeo, nuestras calles rezan el rosario y oran por las mezquitas y por nuestras casas. Y en el sur de la franja, otras calles responden por temor a Dios, obedecen y lanzan su llamado. Yo seré quien te proteja. 7 aleyas me envuelven, a la herida y al sufrimiento apartan. Al fósforo blanco lo teñiré de naranja para que puedas percibir su sabor. Y en el humo esparciré los colores de las nubes para que puedas contemplarlo. Te protejo, te lo prometo. Has de saber que de 2 muertos y amantes, cuando se asiente el polvo, han de sonreír. El siguiente poema que voy a leer es de Manal Migdad, 4 de noviembre del 2023. En esta hora oscura, dentro del vientre de una guerra, el tiempo pasa y no pasa. No encuentro por delante ningún cuento para contarles a mis hijos. Y en honor de separar el pasado del porvenir, tampoco detrás lo encuentro. Érase una vez, ya es un cementerio. Pero debo contarles algún cuento y lo empiezo con será una vez, será, algo de suerte, capaz de mecer sus camas y su sueño, un poco lejos de la fusión entre el mito y la fábula. Una ficción compuesta de espejismos, una ficción mentirosa. Es lo más honesto que puedo si la guerra nos sigue vomitando, rehusando digerirnos. 1 más 1 es 5, y fueron 5 los que almacenaron aceitunas, aceite y satar a la espera del invierno. Y cada vez que me interrumpen, será una vez, será. El siguiente poema es de Taha Muhammad Ali, Venganza. A veces quisiera encontrarme en un duelo con aquel hombre que asesinó a mi padre y arrasó su casa y a mí me forzó a vagar por una tierra estrecha. Si me matara él, entonces yo al fin descansaría. Pero si lo matara yo, entonces habría obtenido mi venganza. Mas luego pienso, ¿qué haría yo si descubriera a la hora de enfrentarlo que hay una madre que lo espera o un padre que lleva la palma de su mano derecha al lado izquierdo de su pecho, al corazón, cada vez que su hijo tarda un cuarto de hora en volver a casa? Entonces, aunque pudiera matarlo, lo dejaría vivir. Y luego pienso, tampoco querría matarlo si en ese momento descubriera que tiene hermanos y hermanas que lo aman infinitamente y que lo extrañan, esposa e hijos que lo reciben de vuelta a casa, que se alegran si les trae regalos, que no soportan su ausencia, amigos y conocidos, vecinos y parientes, compañeros de cárcel, de hospital o de escuela, que preguntan siempre por él y siempre le mandan saludos. Pero si me entero de que vive solo,
como la rama caída de un árbol sin padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas, sin esposa, hijos, amigos, parientes, vecinos, sin conocidos, ni compañeros de cárcel, de hospital o de escuela, entonces no agregaría a su triste soledad la agonía de la muerte, ni el cruel desvanecimiento. Será suficiente mostrar indiferencia. Y si me topo con él en la calle, simplemente lo ignoro, pues estoy convencido de que esto es en sí una venganza. Listo. Hola, yo soy Lucía, voy a leer igual 3 poemas. El primero se titula Camas separadas. Mis abuelos dormían en camas separadas. Se decían señor, señora. Mi abuela servía la comida y él se sentaba a esperar, así durante décadas. Su historia no es distinta. Ella rezaba, él no, él viajaba, ella no. Dormían en camas separadas, veían televisión, votaban al PRI. Miro su fotografía contrapicada, disfrutan de lo que sucede alrededor, él abraza, ella no sabe cómo pararse. Detrás una barda. Es imposible saber dónde se tomó esta fotografía. El pasto y la pared podrían ser cualquier pareja. Mis abuelos dormían en camas separadas. Esta fotografía es un documento falso. El segundo se titula Pues de calamidad. El árbol de la casa de mi abuela se escapó del cielo, torcido hacia la ventana, obstinado en quedarse a vivir entre paredes y ser uno más de vísceras y músculos y fibras corporales que sostienen. Por las noches toca la puerta, a veces con furia de viento. Al día siguiente sufre el castigo de su necedad por ser otro, por querer ser torcido. Ramas que se expanden hacia adentro, un secreto escondido, un duelo. Sonó el teléfono antes de las 7. Nadie atendió el llamado. Un día habrán de culparme. No puedo leer este poema. No creo en Dios, ni en las misas, ni en las confesiones. Creo en las palabras de tu historia. Dudo de las que soy capaz de escribir. Cuando me cruce contigo, formaremos un ángulo imperfecto. Me tumbé en el jardín a ver el árbol. Él fue el segundo en encontrar la mamá. Primero llegué yo, aunque no pude acercarme. No hacía falta. Yo lo sabía, sus hojas lo sabían. Árbol de lumbre de mayo que no sabe esconderse. Los cimientos de la casa se tiñeron de rojo, todo se ha envilecido. Habrá que derribar los muros, enmendar las raíces, combatir el tronco que creció por dentro. Sonó el teléfono cada 15 minutos. Sobre el pasto, rodeada de sus flores, entrecerré los ojos, olvidé la muerte. Las hojas taparon el sol empeñado en despertarme. Me quedé ahí y ella arriba, tendida entre las sábanas de un colchón viejo. Será nuestro secreto. Los músculos de mi cuerpo se expanden y se echan a andar por la tierra, se retuercen, se ocultan, han traicionado su naturaleza oblicua, dejan expuestas mis entrañas, no devoran más. Lombriz que repta, sigilosa, me vacía. Yo la encontré, mamá, no tengo a dónde ir. Los músculos oblicuos me aprisionan, jamás van a sostenerme. Pétalos del flamboyán convertidos en manto rojo. Malinche le dicen al ser del jardín de mis abuelos, dueño de su propia historia, de sus raíces fijadoras de nitrógeno, de sus flores brillantes. Me cubro con el fuego de su manto, esperando una traición cabe mi tumba. Pero no muero, no traiciono. Moriste tú, abuela, mientras yo dormía. Te vi untarte árnica en la boca del estómago. Te dije adiós, tiraron el árbol y después la casa. Ya nada me aprisiona. Y este último se titula Color Salmón. Te diría que es algo de los domingos, de la luz que entra tímida por la ventana, del invierno de esta ciudad que no termina de enfriarse. Es la piel que protesta cuando lavo los trastes, los pies que entre zapatos olvidan las superficies, es algo de mi aliento por las mañanas o del tuyo cuando estás por dormirte. Es la radio que cuela noticias devastadoras en casa, el trabajo acumulado, la pobreza del salario, la falta de un Dios ateo para rezarle. Quisiera decir no eres tú, soy yo, o no soy yo, eres tú, pero quién sabe. Un día de pronto me da por querer ser otra. ¿Es acaso el deseo de otra vida falta de deseo? Irme lejos, habitar nuevos contornos, descubrir lozanas cadencias en el cuerpo, ser ritmos extraños, olores difusos, tiempos ajenos, llenarme del aire de otras bocas, tragarme de otros sus babas, gritar dolores intrusos, salirme de mí, morder con otras bocas, reír con otros dientes. Miro tus ojos y antes de colmarme pienso en la muerte, la de ella, la tuya, de nosotros. Pusimos en el centro de la ofrenda una fotografía de mi madre.
A un costado la imagen de tu abuela, un gato en cada mano. El yin y el yang te dije cuando la vi por primera vez. Junto a ella, en otra fotografía, tu abuelo mira la cámara. Centramos nuestros muertos a la mesa, los hicimos hablar. ¿Acaso esto es el amor? Soñé que dejaba las veladoras prendidas. El fuego consumía la ofrenda, la casa, el barrio, la ciudad. Los animales corrían despavoridos, los árboles se entregaban a hacer música de incendio. Desperté y no había flamas, tan solo el frío de una ciudad que no termina de enfriarse. En la ofrenda seguían de pie nuestros recuerdos. Mi madre, 15 años, sonriente, plena. Lleva un vestido tejido color salmón, unos rulos de salón en la cabeza. La miro y quiero ser otra. Y hoy es domingo y la luz entra tímida por la ventana y la ciudad no termina de enfriarse. Si te hubieras quedado aquí, no tendría, mamá, sueños de cánticos de árboles, fotografías en la ofrenda, la urgencia de irme. Sería yo contigo, conocería el amor. No sería deseos incumplidos una estúpida certeza. En tu ausencia, madre, presentarte a sus muertos no me consuela. Gracias. Atahualpa, you are muted at the moment. Perdón. Hi, everybody. Soy Atahualpa. Voy a leer un poema de Rafi Siadat. Es una poeta palestina, trae una traducción de Patricia Bobillo Rodríguez. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras, lo suficientemente rellenadas con estadísticas, contadores, medidas, respuestas, para las que tuve que perfeccionar mi inglés y aprendí mis resoluciones de las Naciones Unidas. Pero aún así, él me pregunta, señorita Siadá, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejaran de enseñar tanto odio a sus niños? Pausa. Busqué dentro de mí la fortaleza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia simplemente se escapó de mí. Pausa. Sonrío. Nosotros enseñamos vida, Señor. Recuerda sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros del apartheid después del último cielo. Nosotros enseñamos vida, Señor. Pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Pero danos tan solo una historia humana. ¿Sabes? Esto no es política. Nosotros tan solo queremos hablarle a la gente sobre ti y tu gente, así que danos una historia humana. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Eso no es política. Tienes que ayudarme como periodista a ayudarte a contar tu historia, la cual no es una historia política. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. ¿Qué hay si nos das la historia de una mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Qué hay acerca de ti? ¿Tienes los huesos suficientemente rotos para cubrir a tu hijo, entregarme a tu muerto y darme la lista de sus nombres en un límite de 1200 palabras? Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras, y movido por aquellos insensibles a la sangre de terroristas. Pero ellos lo sienten, por el asedio sobre Gaza. Así que les di las resoluciones de las Naciones Unidas y las estadísticas, y lo condenamos, y lo lamentamos, y lo rechazamos. Estos no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar de muertos, 2 centenares de muertos, y 1 millar de muertos, y en medio de este crimen y de guerra y de masacre, construí palabras, y una sonrisa no exótica, sonrisa no terrorista, y conté y reconté 1 centenar de muertos, 2 centenares de muertos, 1 millar de muertos. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Habrá alguien que escuche? Desearía poder plañir sobre sus cuerpos, desearía simplemente poder correr ahí, a cada campo de refugiados y sostener cada niño, taparles los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas como yo hago. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva y déjenme decir que no hay nada que sus resoluciones de las Naciones Unidas hayan hecho jamás sobre esto. Y ningún clip de sonido que haga, no importa cuán buen inglés tenga, ningún clip de sonido, ningún clip de sonido, ningún clip de sonido, ningún clip de sonido les devolverá la vida. Ningún clip de sonido arreglará esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros los palestinos nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, Señor.
Y este es un ejercicio que hice a partir de la parrilla de Radio Aljara, una estación que entiendo transmitía desde Cisjordania. Y bueno, esta es una parrilla que fue traducida libremente para este poema. 03 horas, condiciones de las derivas. 8 horas, mantra matutino con Amanita. 10 horas, transmisión de la bitácora errante. 10:30 horas, el metamórfico. 11 horas, constelaciones impronunciables. 12:30 horas, los mercaderes con Caterina y Rulli. 13 horas, radio de la Atlántida Parda. 13:30 horas, pioneros con Aki Onda. 14 horas, los discos de Nunca. 15:30 horas, la señalética de los ecos. 16 horas, conversaciones en el Gabinete de las Maravillas. 17 horas, estreno de álbum, intervenciones sonoras, ¿lo recuerdas? 18:30 horas, transmisión de las bombas con nombres anglosajones. 20 horas, Luna de Granada con Topacio. 22 horas, Usa Cuchillo. 23 horas, Palitrónicas. 23:30 horas, ¿A qué suena la solidaridad? Con Jackson Allers. 01 horas, El sueño de los perros con Miguel Santos. 01:30 horas, El circuito del carbón y las cenizas. 02 horas, Vigilia lectora para una Palestina libre. 03 horas, Condiciones de las derivas. Muchas gracias. Hola, voy a leer un poema de Sueir Ahmad, traducido por Ignacio Gutiérrez de Terán, y se titula Lo que haré. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra, no presentaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra, no bailaré a su ritmo. Conozco ese ritmo, es un ritmo sin vida. Conozco muy bien esa piel que usted golpea. Estuvo viva aún después de casada, robada, expandida. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. Yo no voy a estrellar por usted. Yo no voy a odiar por usted. Ni siquiera voy a odiarlo a usted. No voy a matar por usted. Especialmente no moriré por usted. No voy a llorar la muerte con asesinato ni suicidio. No me pondré de su lado ni bailaré con bombas porque todos los demás están bailando. Todos pueden estar equivocados. La vida es un derecho, no un daño colateral o causal. No olvidaré de dónde vengo. Yo tocaré mi propio tambor. Reuniré a mis amados cercanos y nuestro canto será danza. Nuestro zumbido será el ritmo. No seré engañada. No prestaré mi nombre ni mi ritmo a su sonido. Yo bailaré y resistiré y bailaré y persistiré y bailaré. Este latido de mi corazón suena más alto que la muerte. Su tambor de guerra, perdón, su tambor de guerra no sonará más alto que mi aliento. Y ahora voy a leer un poema que traduje a partir de la traducción del francés que hizo Abed Alif Labi, de una autora llamada Razan Bonaura de Belén, que nació en Belén en 1992 y se titula Botella de vidrio en el fin del mundo. Dios me envió a esta vida a la fuerza. No me escuchó, no me preguntó si yo quería tal cosa. Me comí un pedazo de la manzana a propósito para decirle, oh Dios, lo que eliges no me conviene, no quiero esta vida. Me lo comí a propósito para que Él me regresara ahí de donde vine o a donde iré, el orificio de mi madre o un orificio de la tierra, pero me castigó y me puso en el orificio de un poema. Me lo comí a propósito, prisionera en el laberinto de mi existencia, como una mosca en una botella de vidrio, y pienso, ¿cuál muerte sería menos cruel? ¿Que se acabe el oxígeno o que se rompa la botella? Quiero que esta vida que se tiene a mi orilla caiga y estalle como una botella. ¿Dónde está la ventana de este mundo? Quiero defenestrarme. El dolor es pesado, pesado y déspota, tanto que me somete. Floto como un cadáver en la superficie de mí misma. Y bueno, este último poema yo lo hice y tiene que ver, pues sí, con Cemex, ¿no? Que es la cementera que tiene muchas inversiones en Israel y en Alemania, que están apoyando de Alemania el genocidio. Manifiesto Anti-Vertical Quality.
Desde el comienzo, el cimiento, desde Guadalajara, capital mundial de las cucarachas voladoras, les llamo. A ustedes, hígados y volutas. A ustedes, brigadas de paranoia. A ustedes, órganos vibrantes de metales pesados, cuerdas. A ustedes, pacientes asintomáticos de muerte por trabajo y violencia por divisas. A ustedes, porcelanas, brillantinas, noctámbulas sin paga de horas extra, maniáticas iluminadas por la pantalla de un celular sin carga, cianobacterias en el manto del estuario. A ustedes, compradoras de víveres en blanco, gigante, cuyos puentes derrumban, cuyas casas les acechan por encima, cuyos techos penden de la ambición de los dueños que escarban la memoria hasta dar con el muro derrotado. Desde Vertical Quality, capital mundial de los resumideros, los llamo, los nombro. Lola Vidrio, líder de sombras. Peso Pluma, líder lingüístico. Ángel Ortuño, líder de avistamientos. Julio Aro, líder máximo. Consuelito Velázquez, Biosita. Traigan su luz negra, su lencería con cartulina verde del tianguis. Dirijan nuestras huestes contra los ataúdes de Airbnb, contra el cártel inmobiliario, contra el cártel del arte, como si no fueran lo mismo, contra quienes construyen inversiones en lugar de viviendas y creen que un ovni es una vivienda digna, contra el deterioro ambiental de los animales de cemento del Parque Morelos y de los perfumes apícolas del Tonaya entre los eucaliptos sanguinarios. Dirijan nuestras huestes hacia los amarliles del mundo, hacia el bello fenómeno natural de los cholos que arreglan bicis y tocan corridos tumbados del amanecer en los tocados de Pollito, de la esperanza que sostiene los peinados locos de las niñas de primaria pública. A ustedes, a nosotras, llamo. Esperemos lo suficiente para ver a inversionistas llover desde sus torres. Tranquilazos, detengámonos. No van a pagarnos más si nos matamos a punta de relojes. Detengámonos y volteemos arriba, apreciemos el cielo estrellado de coleópteros, miremos cómo pasa mientras nos dice adiós. Gracias. Gracias. Yo soy Alejandro Albarrán. Voy a leer 2 poemas. Uno en una traducción de Lucian Istal, si no me equivoco, de Marwan Makhul. Para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Y uno de mi autoría que se llama Dixit. El hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, su colmillo más punzante. El hombre es el lobo, el lenguaje, el punzón y la herida. La herida. No matarás hasta que mates es una tautología, no un verso. El hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, su colmillo más punzante, altisonante. No corro, no grito, no empujo, no grito. El hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, su colmillo más punzante, altisonante, manoseado de sentido. Esto no se toca hasta que se toca. De sentido inverso se trastoca, de sentido inverso, como tu boca y mi boca. Esto no se toca, como tu boca. El hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, el colmillo con el que troza la carne del cordero que traspasó la cerca, que se escapó del rebaño. El hombre es el lobo, el lenguaje, el colmillo con el que troza la carne del cordero, abre su vientre como una naranja y reserva una parte de su piel como una joya. El hombre es el lobo del hombre, pero también es el cordero. El lenguaje, las cercas que lo encierran. Ay, pero el cordero, el corderito, se escapó del rebaño, se ha perdido en el monte, ha traspasado la cerca. Aunque detrás de esa cerca hay otra cerca y detrás otra. Ay, pero el hombre, el pobrecito hombre disfrazado no quiere ser cordero, ni lobo, ni hombre. A ver, ¿qué quiere ser? No quiere ser un cordero. A ver, ¿qué quiere ser? No quiere ser hombre. No sé, tal vez algo más exclusivo, refinado, verdadero, dice el hombre, disfrazado de lobo, disfrazado. Algo más exclusivo, refinado,
verdadero, algo más verdadero. Un hombre disfrazado de hombre, disfrazado de hombre, disfrazado. Algo más verdadero. Un hombre disfrazado de lobo, disfrazado de cordero. Ay, pero el hombre no quiere. Ay, pero el hombre no acepta que el hombre es, el invento del hombre es, el invento del hombre. Ay, pero el pobrecito hombre está pasando hambre. Ay, pero el hombre no quiere ser ni cordero, ni lobo, ni hombre, pobrecito, anda perdido en el monte. Ay, pero el hombre, que es el cordero del hombre, anda perdido en el monte, ha traspasado la cerca, aunque detrás de esa cerca hay otra cerca, y detrás otra, y luego otra, y en el fondo hay un lobo. Muchas gracias. Hola, salam aleikum. Voy a leer dos poemas. El primero hecho por Seki Beidum en traducción mía. Prólogo para un titular de noticia. A primera hora del día se escuchó ruido de zapatos desiguales, tenis, botas, chanclas, corriendo calle abajo para llegar a jugar a la esquina de Jenin, donde los restos de un balón son el balón, igual que la risa menguada es la infancia. A primera hora del día hay un paréntesis de viento y el aire no pica en la garganta y no todo huele a pólvora o a muerte. A esas horas bajaron todos corriendo, menos Basil. Él ya no estaba en la esquina de Jenin, ya había acabado de reír y de jugar. Así lo hallaron sus amigos de zapatos desiguales. Basil se anticipó a la primera hora del día, eligiendo el 29 de agosto, día que cumplía 15, para terminar de reír y no volver, a jugar con los restos de un balón, fingiendo que los restos de la vida pueden seguir siendo la vida, aceptando que mendrugos son pan, que la ocupación puede todavía llamarse Palestina y ser un hogar. A primera hora del 29 de agosto, en Cisjordania ocupada, un niño palestino de nombre Basil fue encontrado por sus amigos colgado de una soga en la esquina de la calle Jenin. Y el segundo texto es de mi autoría, en memoria de Amir Beidum, hermano de Seki Beidum. En 2020, un misil destruyó 4 de los 6 bloques de apartamentos del parque náutico de Al-Sahara. 43 personas se reportaron como muertas. ¿No es la guerra acaso eso? ¿Un contador de cadáveres que dice quién va perdiendo? En la esquina poniente del parque náutico existía una pequeña biblioteca que durante años atendió a Amir Beidum, cuyo orgullo más grande era una traducción al árabe del Proceso de Kafka y unos discos de los Rolling Stones. En 2020, un misil destruyó también el local que albergaba la biblioteca de Al-Sahara. La comunidad de profesionistas que vivían en los bloques de departamentos se partió en 3 pedazos. Los que lograron huir fuera de Palestina, los que murieron, los que todavía andan por los escombros del parque náutico, intentando recoger entre esas piedras el sentido de la salida del sol. Amir es uno de ellos. Ya no lee, no tiene libros para hacerlo, pero encontró en el destrozo de esta guerra, no es una guerra, es un genocidio, un lenguaje distinto para resistir y contar otras historias. Ahora enseña parkour. En 2020, un misil fue el inicio de un grupo de jóvenes que se organizaron para hacer algo con lo único que en este mundo les quedaba, su cuerpo. Como una evolución natural de los asaltos que había que hacer para atravesar las ruinas del parque y del complejo de departamentos, a eso que ellos todavía llaman hogar, para huir, para volver, para afanarse a algo de supervivencia, fueron perfeccionando los saltos, las piruetas, la técnica, hasta convertirse en un grupo de parkour. Falta ancho de banda en el mundo y en su corazón para hacer virales a estos muchachos. ¿A quién debemos el viento en nuestro rostro, la brisa de sal que vuelve con el ayuno? ¿A quién estos resortes que nos crecen en vez de suelas?
20 y otras 20 veces maldito el fuego de la guerra. Te damos las gracias por enseñarnos el arte de huir, volar, sin más alas que el pecho. En el escombro que somos queda, todavía, para resistir hasta el final, el cuerpo. Gracias. Hola, yo soy Tania Carrera y voy a leerles un poema de mi autoría y a cantarles algo. Este poema se llama Luto. Declaro la guerra para defender el contrasentido. Me desdigo y vuelvo a repetir. Hay un mensaje cifrado en cada escritura. Saco niebla para evitar navaja. Busco entre la oscuridad el faro de la comprensión. Es un secreto. No todo se puede decir sin arriesgar la vida. Para eso existen los poemas. Protesta en la imaginación este esqueje del esqueje sobrevendido a cachos, camposanto, mi terruño muere lento. Nadie queda vivo para decir una verdad. La condición de múltiples ha roto espejos, manantiales, montañas de montañas hechas polvo. ¿Cuánta cal se necesita para cubrir la vida? Aprendimos que la palabra lucha significaba muerte y aquí estamos quietos de luto. Y esta canción se llama Gato por Liebre y es una composición que hice con mi amigo Andrés Uribe y creo que tiene que ver con todo esto. Se regará la herida, cae la lluvia, se perderán los barcos, crece el mar, es bravo. Se notan en los gestos las mentiras, dejamos de confiar hace ya mucho rato. Se pelará la piel, se le caerán los pies al canto. Sin versos al amor, si no das a perder sin llanto, ya no partas los cielos, dinamita, anclada acá en el humo miraré la muerte, villano deshojando margaritas, quién sabe si mañana venga usted a verme. La guerra con la voz, delitos por decir, hay pactos. Sujétame la voz, ya no puedo sentir cansancio. Quiero amnistía, devuélveme la voz, ya no sé ni pedir justicia. Quiero un descanso. Dame un remanso, dame un juego pausado, dame. No sé si seguir, no quiero seguir. ¿Quién puede seguir sin tantos? Gracias. Bien. De Hiba Abu Nada, asesinada en Gaza por un bombardeo israelí el 22 de octubre de 2023. Aquí la noche es oscura, salvo por el fulgor de los misiles. La noche aquí es silenciosa, excepto por el ruido de las bombas. La noche aquí es angustiante, salvo por el arrullo de los rezos. Aquí la noche es totalmente negra, excepto por la luz de nuestros mártires. Que tengan buenas noches. De Rafat al-Reer, asesinado en Gaza por un bombardeo israelí el 6 de diciembre de 2023. Es un poema que ya han leído aquí varios. Voy a leer una versión mía en versificado como romance.
Si a mí me matan, tú vive, vive y mi historia recuerda. Vende mis cosas y compra algo de mecate y tela y construye un papalote blanco con la cola extensa para que un niño de Gaza desde la tierra lo vea. Y si su padre partió sin despedirse siquiera, ni aún de su propia carne, que tu papalote sea como un ángel que le traiga su amor paternal de vuelta. Si a mí me matan, tú vive, sé la esperanza y recuerda. Este poema se lo escribió a su hija Shaima, a quien también sería muerta por un bombardeo israelí el 26 de abril de 2024. De Miriam Hassi, asesinada en Gaza por un bombardeo israelí el 18 de octubre de 2023. En mi país, las mujeres trenzan para la tele sus historias. Un periodista les roba el rubor de las mejillas y el aliento de las voces. Dice, aquí les traigo dulces, ¿alguna quiere un chicle? Y cada historia nuestra es como un dulce que el público mastica y luego escupe en calles y banquetas. Y después de la historia se va a dormir tranquilo. Ahora voy a leer un poema mío de hace algunos años, pero que quisiera rebautizar Las víctimas perfectas. Venga, gentuza horrorosa, venga, sí, gentuza, gasta la pasta terrosa y basta que rabia dentro reposa. Sácala del centro y goza del centro tuyo tu rabia. De mi arenga, vulva y labia. Venga, tusa la renga, marcha de los muladares, jadeante, puerca, renqueante, con su escarcha de millares de prostíbulos, de fábricas, de lúbricos lupanares como de honduras precámbricas, de ya agotada paciencia, esa indecente violencia, toda hecha de gentecita, toda de gente que grita e irrita los buenos modos de todos, ruleta rusa. Toma la gentuza y usa ese fondito de rayos contra los cielos serenos de los buenos. Usa, gentuza, tus truenos. Venga de ahí, gentuza, y truena. Carajo, caray, que suena. Jerga canera y canora. Agenda puntual que implora tu hora de la venganza. Lanza, gentuza, tu danza de balazos firmes, ciertos, piernas y brazos abiertos. Venga ya, gentuza, venga, a balazos, a tus muertos. Y ahora esto que escribí sobre la flotilla que partió rumbo a Gaza, que se llama Romance de la flotilla. Sobre un viento casi exhausto, un viento antiguo y exangüe, 44 veleros zarparon hacia el levante. De los confines del mapa llevaban sus tripulantes sus esperanzas de pobre, sus carencias y sus hambres. De todos los continentes y los puntos cardinales, zarpó gente que no sabe cómo multiplicar panes, cómo multiplicar peces, cómo andar sobre los mares, y lleva para ofrendar solo sus propios pesares. Pastores de nacimiento que llevan en sus morrales lo que saben porque viven que los une a otros mortales. En la mar salada y roja, quizá por el sol que sale, o quizá roja y salada de lágrimas y de sangre, un cargamento de penas iba a bordo de las naves para abrigar un poquito con tanto mal estos males, tendiéndole su dolor como un rebozo de madre a quien se moría de frío para que en él se arrullase. Hijos de todos los pueblos zarparon hacia el levante, llevando solo sus penas en 44 naves. Los llevaba un viento antiguo, un viento frágil y exangüe, el viento incierto y dudoso de su amor al semejante. Ahora volviendo a los poemas palestinos, este de Mahmoud Darwish, La tierra se estrecha para nosotros, en traducción de María Luisa Prieto. La tierra se estrecha para nosotros, nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar. La tierra nos exprime. Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer. Ah, si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros. Ah, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara cual espejos. Hemos visto los rostros
de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma. Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos por las ventanas de este último espacio, espejos que pulirán nuestra estrella. ¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor, teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne. Aquí moriremos, aquí en el último pasaje. Aquí o ahí, nuestra sangre plantará sus olivos. Ahora, Citlali va a leer otro poema. Sí, este es de Gil Jude, traducido por Ignacio Gutiérrez de Terán. No queda azúcar en la ciudad. Quiero hacer un bizcocho, pero no queda azúcar en la ciudad, ni sonrisas que desborden de rostros fugaces, ni balcones asomados a los sueños. Las ventanas no han vuelto a su sitio desde la última guerra. Quiero cocer pan, pero no queda trigo en los campos. Solo hay un espantapájaros hecho jirones que aterra a los campesinos, pero no asusta a los cuervos. Quiero cocer una luna, pero ningún horno puede albergar su redondez mayúscula. Así que he decidido comerme mi propio corazón, crudo, eso sí, porque mi ciudad también se ha quedado sin lumbre. Pues no sé si hay alguien más que quiera leer otro. Hola. Hola, Tania. Bueno, voy a compartir otra canción que no es propiamente sobre Palestina, pero creo que al final las fuerzas de la opresión pueden ser tanto individuales como naciones enteras, y pues un manifiesto en contra de eso, ¿no? Uy, cuidado, no ha pensado, no lo tiene nada claro, no trae barrio, voz ni tacto, todo él pregunta en blanco, ten cuidado, va sin mente, no te creas, no siente lo que siente, no te creas, tampoco miente, la verdad no va consciente, no te fijes, no es su culpa, no sabe pedir disculpas, no, tampoco es tuya, hay más fuego que cultura, sí que sí. Violencia deja de caer. Quiero un día libre para perder. Violencia, ya dame ese break. Yo copio y pego, no queda más que hacer. Qué malo, un trago malo. Resultó quererlo aquí a mi lado, aunque el miedo no he nombrado. Vi sus vísceras, candado, yo he fallado, me he probado. Cierto odio he cosechado, creyendo que yo buscaba mis seres amados. Violencia deja de caer. Quiero un día libre para ceder. No sé si voy a reír o voy a perder. Violencia ya, basta ya, deja de caer. Los caminos de la vida son mina tras mina, mira, presos desde la semilla, nunca importa lo que opinas. Los caminos de la vida son un mapa hacia la nada, son de carne y arañanza, son acciones, accidentes, son labranzas. Si es que entiendes lo que espina, ahí está también tu calma. Si no entiendes lo que animas, ahí está también tu drama. Contener la retaíla como si fuera una dama. No me creo capaz ahorita, no, perdón, pero me llaman los versos, me llaman los versos, versos me llaman los versos. Y voy a compartirles otro poema que escribí
cuyo título lo puso un niño que conocí en Cereté, en Colombia, y yo les leí el poema y él puso el título, ¿no? Porque no tenía en ese momento. Y lo nombró El jardín de las flores empinadas. Ya sé, se ha dicho, pero el odio no se enseña, se descubre tarde quizá, creciendo irremediablemente, y cómo se recortan esas ramas, espinazos de fuerza que transforman un solo pecho en la jauría, voces, muchos tonos y aquel llanto silenciado que devuelve mierda como una costa llena de turistas enfermos de sí mismos. El ruido puede ser dolor y la costumbre ruido, no saber quién habla, si habla o suplica, si suplica o está gritando, si llora o está dormido. Que me abran a mitades la pasión, quiero ver tantito. Al centro encontrarán una canica negra, luna, diminuta luna, muerta y envuelta en carne. Íbamos a ser planetas y terminamos aquí odiándonos los pasos, la muerte, las señales, todo lo que se llama comunidad. El privilegio de ser mundanos es algo parecido a la confusión. Convulsos, migrantes, nacimos sabiendo cómo perdernos. La órbita a ratos solo es la incomodidad. Mucho gusto estar con ustedes. Voy a leer un poema del poeta palestino Gayat Almadún en traducción de Catherine Cobham. Nosotros que estamos esparcidos en fragmentos, cuya carne vuela por el aire como gotas de lluvia, ofrecemos nuestras más profundas disculpas a todos los habitantes de este mundo civilizado. Hombres, mujeres y niños, porque hemos aparecido involuntariamente en sus pacíficos hogares sin pedir permiso. Pedimos disculpas por haber estampado nuestras partes del cuerpo cercenadas en su memoria blanca como la nieve, porque hemos violado la imagen del ser humano normal y entero a sus ojos, porque hemos tenido la impertinencia de saltar de repente a los informativos y a las páginas de internet y de la prensa desnudos salvo por nuestra sangre y nuestros restos carbonizados. Pedimos disculpas a todos aquellos que no tuvieron el valor de mirar directamente nuestras heridas por miedo a horrorizarse demasiado y a los que no pudieron terminar su cena después de haber visto inesperadamente imágenes frescas de nosotros en la televisión. Pedimos disculpas por el sufrimiento que causamos a todos los que nos vieron así, sin adornos, sin que se hubiera intentado recomponernos o reensamblar nuestros restos antes de que apareciéramos en sus pantallas. También pedimos disculpas a los soldados israelíes que se tomaron la molestia de pulsar los botones de sus aviones y tanques para volarnos en pedazos y sentimos lo horribles que parecíamos después de que apuntaran sus proyectiles y bombas directamente a nuestras blandas cabezas y por las horas que ahora van a pasar en clínicas psiquiátricas intentando volver a ser humanos como lo eran antes de nuestra transformación en repulsivas partes del cuerpo que les persiguen cada vez que intentan dormir. Somos lo que han visto en sus pantallas y en la prensa, y si hicieran un esfuerzo por encajar las piezas como un rompecabezas, obtendrían una imagen clara de nosotros, tan clara que no podrían hacer nada. Canción sin gansos. Blanca como un cuchillo en el pan negro, blanca como un cuchillo, la cuidadora de gansos, heredó en vez de gansos un léxico semítico para entonar apenas cancioncitas tontas y dulces como gansos, pero no supo hacerlo la pobrecita muchacha, la cuidadora de gansos. Y en lugar de canciones plácidas como gansos, la cuidadora de gansos armó con ese blando diccionario heredado, dulce como un cuchillo sin apenas saberlo, una sangrienta saga siderúrgica, plural como tonante retahíla de pasos, como un tambor de estaño desbordando la acera, o una ensordecedora cabalgata de multitud de dientes, pobrecita, blanca como un cuchillo en el pan negro, la cuidadora de gansos.
Al oír el estruendo de pasos, los soldados acudieron corriendo a la muchacha, la cuidadora de gansos, y al ver que no había gansos la tomaron por un imperio hostil. Aspiraba a dormirse como una almohada blanca, la cuidadora de gansos, blanca como un cuchillo desnudo en el pan negro, pero la confundieron los sensibles oídos militares con una renegrida división de obuses, y entraron en su cuerpo diminuto como en la capital de un imperio enemigo. Bruja, bruja y puta judía, negra como un cuchillo que untara en el pan negro una lengua de nata, le rompieron los pómulos, las calles, bruja, negra, puta judía, derrumbaron sus viejas sinagogas y sus pobres caderas, sus rodillas de leche diminuta de cuidadora de gansos, negra, negra, y desgarraron pechos y pendones. De su cuerpo menudo de mujer no quedó piedra viva sobre piedra. Como no tenía gansos, la cuidadora de gansos no pudo esparcir plumas. Concentraron en ella el vuelo de las piedras y ella no tuvo plumas, piedra a piedra. Quería ser una almohada blanca como un cuchillo y difundir su muerte dulcemente con el viento de Europa. Pero no tenía plumas porque no tenía gansos, la cuidadora de gansos. Para sus ratos libres, la cuidadora de gansos tenía un jardín de rosas, la cuidadora de gansos, y Europa quedó sucia, pobrecita y blanca con sus pétalos. Dedicado a la internacionalista judía Rosa Luxemburgo. Poema. Antes de ser poema, este poema era un vasto paisaje comprimido debajo de los números. Antes de ser poema, esto era una estación de tiempo libre metida entre dos teclas, era una comezón. Antes de ser poema, este poema era una barca como de pescadores picándome en los dedos, era un puño cerrado, la pulsión pecadora, el contraído músculo de un brazo donde se incuba el golpe. Antes de ser poema era una cuerda tensa o quizás una flecha pulsando en el carcaj de mi boca sin beca. Era el fin programático antes de ser poema, de poner muchas veces dentro de tu pantalla una palabra cursi, la palabra poema hasta vaciarla y volverla sonido solamente, reduciéndola a sílabas y babas. Antes de ser poema, la palabra poema era retumbo y peso, nada más. Antes de ser poema, ala de alberca, antes de ser poema, este poema era peluca, paca, moco de performática boruca, ganas de estornudar, bola de plata, antes de ser petaca, colmenar, ventolina, antes de ser melaza, este poema, antes de ser polémica, era arcada, era un entrar a saco en la materia, era metal, mamá, moriremos de pobres, mercancía. Reproducirnos a nosotros mismos, reproducirnos como nuestro producto, ponernos a la venta, ser nuestra mercancía, costaba sangre y nos empobrecía. Antes de ser poema, este poema era marmotas dulces pero desorientadas, era marmotas dulces pero de ser poema, este poema era un ovillo de asco en pleno arrojo. ¿Cuánto cuesta una caja para muerto chiquito? Pero verás, mamá, trueno de labrantías, moriremos de pronto de la presión del tiempo, moriremos de prisas, pero de ser poema siempre pero, antes de ser poema, reclamón arrumaco, siempre reprografía de una reprobación anterior al poema, siempre pero, antes de ser poema, este poema, antes de ser poema, era una marca o quizás un mortero. Atahualpa. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Voy a leer un poema breve de Nur Hindi en una traducción de Juan Toledo. Y bueno, lleva como título "A la mierda su conferencia sobre técnica, a mi gente la están matando". Los colonizadores escriben de flores. Yo les hablo de niños que tiran piedras a tanques israelíes, momentos antes de convertirse en margaritas. Quiero ser como esos poetas que se preocupan por la luna. Los palestinos no ven la luna desde las celdas y las prisiones. Es tan hermosa la luna. Son tan hermosas las flores. Cuando estoy triste recojo flores para mi padre muerto. Miro Al Jazeera todo el día. Ojalá Jessica dejara de enviarme mensajes diciendo "Feliz Ramadán". Sé que soy estadounidense porque cuando entro en una habitación algo muere. Las metáforas sobre la muerte son para poetas que creen que a los fantasmas les importa el ruido. Cuando muera prometo perseguirte para siempre. Un día escribiré sobre las flores como si fueran nuestras. Gracias.